Nuestra Señora del Encuentro con Dios presenta La voz del pastor. Queridos hermanos y hermanas, en nuestro encuentro anterior y ya desde hace varias semanas estamos en esta parte del catecismo que nos va relatando y nos va instruyendo también en ese misterio tan profundo y tan importante de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Al tercer día resucitó, proclamamos en nuestra profesión de fe. Vamos pues a continuar y a terminar ya con esta parte del credo para pasar inmediatamente a la siguiente. Vamos juntos entonces al catecismo, el número 651, que dice el título Sentido y alcance salvífico de la resurrección. Nuestro encuentro anterior terminamos justamente diciendo que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es una obra de la Trinidad. Dios Padre resucita a su Hijo, pero al mismo tiempo es el mismo Jesús el que resucita. Hay un concurso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre resucita a su Hijo enviándole la potencia del Espíritu Santo, pero que al mismo tiempo ese Espíritu Santo habitaba en la persona de Jesús. Entonces también desde dentro del mismo Jesús se realiza la obra de la resurrección. Eso, si no lo han hecho todavía, lo pueden leer en los números 648 a 650 del catecismo, que espero que ya ahora sí todos tengan su catecismo a la mano. En cuanto al sentido y alcance salvífico de la resurrección, nuestro catecismo empieza este apartado con esta frase de San Pablo que es tan importante: si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Es decir, vano sería todo el cristianismo. El núcleo del cristianismo, lo central de la fe cristiana, de nuestra vida, de hecho, es justamente ese misterio pascual, ese misterio de muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Porque por un lado, naturalmente, en su muerte, Jesucristo nos pone de manifiesto con una prueba incontestable, irrefutable, nos pone de manifiesto el amor tan grande que Dios tiene por nosotros. Nadie ha amado y nadie ama tanto sino aquel que da su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. O como también dirá el evangelista San Juan, tanto amó Dios al mundo que le envió a su único Hijo. Dios nos ama tanto que nos envió a Jesús. Jesús, que también es Dios, nos ama tanto que ha dado su vida por nosotros. Aspecto fundamental entonces de la fe cristiana. Pero también nos encontramos con otro aspecto muy importante, que es la resurrección. ¿Por qué? Porque si todo hubiera terminado en la cruz y en el sepulcro, muy bien, podríamos creer en ese amor de Dios, podríamos encontrar en Jesús realmente un hombre, digamos así, fuera de serie, podríamos incluso hasta reconocerlo como un líder, etcétera, etcétera, como aquel que nos ha marcado un camino de, digamos, de bondad moral, pero al final quedaría sin resolver el problema profundo del hombre, que es el problema de la muerte. El problema de la muerte. Y por otro lado quedaría también, si Jesús resucitado no hubiera manifestado su resurrección, no se hubiera manifestado resucitado, quedaría también entonces siempre esa duda, ¿pero realmente era el Hijo de Dios o no? Justamente entonces, como nos dice el Catecismo en este número 651, la resurrección de Cristo constituye, ante todo, la confirmación de todo lo que Cristo dijo e hizo, es decir, lo que hizo, pero también lo que enseñó. Es decir, con la resurrección queda acreditada la divinidad de Cristo, porque como es natural, un hombre no puede resucitar. Veíamos además que la resurrección de Cristo, esto lo hemos visto ya en el encuentro pasado, que la resurrección de Cristo no es igual
como fue la resurrección de Lázaro. En primer lugar, que Lázaro no se resucitó a sí mismo, y en segundo lugar, que la resurrección de Lázaro fue para retomar esta vida natural que poco tiempo después volvería, digamos así, a perder o a concluir. La resurrección de Cristo es distinta, lo hemos dicho también. Es decir, Cristo resucita y resucita transfigurado, con un cuerpo, realmente un cuerpo, sí, pero un cuerpo transfigurado, a punto, lo hemos recordado antes, que cuando se aparece a María Magdalena en el sepulcro, fuera del sepulcro, María Magdalena no lo reconoce, como tampoco lo reconocen los dos discípulos de Maús, cuando se les acerca mientras ellos caminaban de regreso a su aldea. Como de la misma manera Jesús entra traspasando la puerta cerrada, entra al cenáculo donde los apóstoles estaban encerrados por miedo a la persecución que estaban haciéndole los judíos. Entonces, Jesús resucita con un cuerpo, verdadero cuerpo, pero es un cuerpo transfigurado, un cuerpo que ya no está limitado por los condicionamientos temporales ni geográficos. Es decir, la resurrección de Cristo es el ingreso de Cristo en la vida eterna, en esa eternidad, el traspasar las fronteras de la muerte, traspasar los límites de la naturaleza humana. Al mismo tiempo, como nos dice el número 652, la resurrección de Cristo marca el cumplimiento de todas las profecías y de todas las promesas que Dios había hecho a lo largo del Antiguo Testamento. Jesús es el enviado de Dios, ese enviado, ese que Dios había anunciado desde antiguo que enviaría para salvar al mundo de la corrupción del pecado y de la muerte eterna. Pero al mismo tiempo, ese Mesías había sido ya anticipado en el Antiguo Testamento como uno cuyos días nunca verían el fin, como uno que viviría eternamente. Y entonces la resurrección de Cristo, que resucita, repito, para no volver a morir, entonces implica también ese cumplimiento de esa promesa. Y si Jesús en Cristo ha cumplido la promesa de no dejar a su siervo, a Jesús, conocer la corrupción, si Dios en Jesús ha cumplido esa promesa que ya había dado a través del rey David, que uno de su linaje, un descendiente del hombre, de David, reinaría eternamente, entonces, si Dios, repito, cumple esas promesas, también significa que está cumpliendo las demás promesas. Y entre ellas, la promesa fundamental para nosotros, el perdón de nuestros pecados. Ese día, dice el Señor en el Antiguo Testamento, ya no echaré en cara a los hombres sus pecados. Ese día yo mismo redimiré a la humanidad y ese día yo como pastor vendré a buscar a las ovejas que se habían dispersado a causa del mal y a causa del pecado. La resurrección de Cristo entonces implica también el cumplimiento de esta promesa. Dios en Jesús ha venido a buscarnos, Dios en Jesús ha perdonado nuestros pecados, Dios en Jesús viene para llevarnos con Él a ese reino eterno, a ese reino que no tendrá fin. Y luego continuamos también con el número 654 y el 655, que nos recuerdan algo tan importante, que esa resurrección de Jesús entonces no es una obra solamente para Él, sino que con su propia resurrección Jesucristo abre una nueva etapa a la humanidad. Han llegado la plenitud de los tiempos y todos nosotros estamos llamados también a resucitar con Jesús, es decir, a poder experimentar en nuestra vida cotidiana, ya desde este mundo, cómo las limitaciones de la naturaleza humana van cediendo ante la potencia de esa naturaleza divina que Dios comparte con nosotros, de la cual Dios nos hace partícipes de su propia naturaleza humana, de su propia vida divina. Todavía experimentamos limitaciones de nuestra naturaleza humana, pero al mismo tiempo vemos cómo esta naturaleza se potencia, cómo muchas limitaciones van cayendo y de esta manera, como dice el apóstol San Pablo, mientras este cuerpo mortal poquito a poquito, digamos así, se va desconfigurando,
aquellos que vivimos de la fe en Dios, que nos alimentamos de la oración, de la lección divina, de los sacramentos, también vamos experimentando cómo hay una morada nueva que va creciendo en nosotros. Vamos experimentando cómo este hombre de la carne se va como diluyendo, pero va creciendo en nosotros ese hombre del espíritu, justamente ese hombre espiritual, ese hombre llamado a vivir eternamente con Jesús. Continúa el catecismo y continuamos también nosotros en nuestra profesión de fe con esta otra afirmación tan bella, también tan profunda y tan importante para el quehacer de nuestra vida cotidiana. Jesucristo al tercer día resucitó y subió a los cielos. Subió a los cielos donde está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Es decir, Jesús, como lo hemos dicho hace un momento, no resucita para morir de nuevo, no, sino que ya resucita para vivir eternamente, para no morir nunca más, pero no solamente para no morir nunca más, sino que no se queda en este mundo, no se queda en esta tierra, vivir para siempre en esta tierra, sino que vuelve al cielo, aquel cielo de donde Él bajó. Ya lo dice la Escritura, nadie puede subir al cielo sino aquel que ha bajado del cielo. Y este es Jesús. Por eso, como sabemos por la historia, después de unos 40 días de aparecerse a las santas mujeres, a los apóstoles, a algunos discípulos, aparecerse resucitado y de esta manera suscitar en ellos la fe, verdaderamente es Jesús. Verdaderamente ha resucitado, verdaderamente era verdad todo lo que nos decía, todas sus enseñanzas, es verdad que Dios nos ama, es verdad que estamos llamados a vivir eternamente con Él, es verdad que Él es el Hijo de Dios vivo. Entonces, después de haber suscitado la fe en los apóstoles, en los discípulos, en las santas mujeres, Jesús los convoca a todos y en ese monte tan bonito, Jesús entonces es elevado al cielo. Y es elevado al cielo y mientras subía, cuentan los evangelios, que iba bendiciendo a esos apóstoles, iba bendiciendo a esas santas mujeres, iba bendiciendo a esos discípulos, iba bendiciendo a esa iglesia naciente, a esa iglesia que Él mismo había fundado, llamando uno por uno a sus primeros miembros, esa iglesia que Él mismo había fundado, predicando y enseñando y transmitiendo la verdad, que es Él mismo y que se nos ha revelado, que nos ha revelado a Dios. Esta iglesia naciente, que es su esposa, como luego lo explicará también San Pablo. Esta iglesia naciente, esta iglesia de Jesús, que es una con Jesús, que ya no somos dos, sino que somos una sola carne. Esta iglesia por la que Jesús había dado su vida, esta iglesia que termina de fundarse cuando de ese costado abierto en la cruz sale la sangre y el agua, signos del bautismo y de la Eucaristía, y de ahí brota la iglesia, como Eva brota del costado abierto de Adán, pues esa iglesia Jesús la va bendiciendo. Como hasta hoy día no deja de bendecirla, porque hasta hoy día Jesús no deja de bendecirnos a cada uno de nosotros, también a ti, también a mí, aunque algunas veces tal vez no seamos del todo conscientes. Pero bueno, y así relatan los evangelios que Jesús va subiendo al cielo y entra en la nube que para la mentalidad del pueblo de Israel, en todo el Antiguo Testamento, la nube siempre hace referencias como un signo visible de la Shekinah de Dios, de la potencia de Dios, un signo visible de la divinidad. Como Jesús lo había dicho, yo vengo de mi Padre y vuelvo a mi Padre, voy a mi Padre. Jesús entonces está retornando ahí donde su Padre, aquel Padre que lo envió a este mundo, aquel Padre con el que está unido de un modo realmente indisoluble desde toda la eternidad y lo seguirá estando para toda la eternidad. Jesús sube al cielo ante los ojos de sus discípulos, de los apóstoles, repito, de esa iglesia naciente. Pero al mismo tiempo Jesús les dice a los apóstoles, esténse en la ciudad, esperen la manifestación del Espíritu Santo.
yo les enviaré ese Espíritu Santo prometido. Así que permanezcan unidos. Gracias a Dios, la Virgen María se mantiene, y es ella un poco la que mantiene unidos a los apóstoles y a los discípulos, esperando que se cumpla también esta promesa del Padre. Y de esta manera, queridos hermanos, se va realizando ya la profecía que el mismo Jesús había dicho y que nos la recuerda el número 662 del Catecismo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Cuando yo sea levantado en alto, atraeré a todos hacia mí. Nos explica el Catecismo que este ser levantado en alto se realiza en primer lugar en la crucifixión. Contemplar a Jesucristo crucificado, contemplar a este Dios totalmente anonadado, hecho nada por nosotros, contemplar a este Jesús sangrante y ver en Él al verdadero Dios que nos ama tanto, realmente nos atrae hacia Él, mueve nuestros corazones hacia su amor, provoca en nosotros el deseo de amarlo como Él nos ama y de junto con Él amar así a nuestros hermanos hasta dar la vida también por ellos en las pequeñas cosas de cada día. Contemplar a Jesús en la cruz es al mismo tiempo experimentar en nosotros ese deseo de entregar toda nuestra vida como Jesús para hacer la voluntad del Padre. Nos sentimos atraídos por ese amor, nos sentimos atraídos a la misión. Nuestra vida cobra un sentido que hasta antes jamás nos habríamos podido imaginar. Pero al mismo tiempo, contemplar a Jesús en la cruz significa también abrirnos a ese Espíritu Santo, a ese don que Él nos ha prometido, a esa eternidad. Jesús, entrando en la nube, saliendo de este mundo, entra ya en esa eternidad y de esa manera abre para nosotros las puertas de la eternidad. Por primera vez, desde la creación del hombre, desde Adán y Eva, por primera vez un hombre, Jesús es verdadero hombre, verdadero Dios, pero también verdadero hombre, por primera vez un hombre entrará en el cielo. Y al entrar, abre las puertas. ¿Para qué? Para que también nosotros podamos entrar en el cielo, podamos llegar al cielo, pasar por esa puerta después de Él. Desde entonces, termina diciendo nuestro catecismo, Cristo está sentado a la derecha del Padre. Y por derecha del Padre, dice el catecismo el número 663, entendemos la gloria y el honor de la divinidad. Cristo, el hombre, fíjense ustedes, Jesús, hombre verdadero, sentado a la derecha del Padre, participando de su divinidad, participando de su gloria y de su honor, entonces nos hace presente nuestro destino. Porque también tú y yo estamos llamados a participar de la divinidad y de la gloria de Dios. Que el Señor nos conceda, entonces, estar preparados cada día, porque no sabemos en qué momento nos tocará partir. Que el Señor nos conceda contemplar a Jesús crucificado, que el Señor nos conceda acoger ese amor que Él tiene por nosotros y dejarnos ir también moldeando nuestro corazón, dejarnos ir transformando por el Espíritu Santo, para que, amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, podamos también nosotros ser transfigurados y alcanzar ese cielo donde Dios quiere que vivamos con Él por toda la eternidad. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que su bendición les acompañe siempre. Amén. Nuestra Señora del Encuentro con Dios presentó La voz del pastor.